Bueno, muy buenos días, bienvenidos a este comentario para la liturgia de la palabra para este día, con la bendición del Señor para ustedes y para cada una de sus familias. Seguimos en este recorrido por, por el libro del Eclesiástico y poco a poco, fíjense ustedes cómo nos va instruyendo en esas cortas pero densos mensajes sobre el modo cómo conducir la vida desde el proyecto de Dios. Este pasaje del día de hoy del Eclesiástico capítulo 17, versículos desde el 1 al 13, nos ofrece una reflexión muy profunda sobre la creación del ser humano, su dignidad, su relación con Dios y es bien interesante esta parte de hoy, la responsabilidad moral que le ha sido encomendada. Le ha sido encomendada una responsabilidad moral. Entonces, como primero tendríamos que decir que Dios, y lo hemos visto en las semanas anteriores cuando abordábamos el libro del Génesis, Dios crea al hombre y la mujer, crea todo cuanto existe, y en todo ello hay una bondad original, la bondad original. Vio Dios que todo cuanto había hecho estaba bien y cuando creó al hombre y la mujer dijo, está muy bien. Y vio que estaba muy bien. Ahora, este texto inicia con una afirmación fundamental. Dios ha formado el hombre de la tierra y a ella lo hará volver. Bien interesante. Esta idea resulta eh, tanto, por un lado, nuestra grandeza como al mismo tiempo, pues nuestra fragilidad. Por un lado, somos criaturas hechas por Dios a su imagen y semejanza y con una gran dignidad que proviene de Él, pero al mismo tiempo tenemos una condición itinerante, una condición pasajera, una condición de debilidad. O sea, esta verdad a razón de nuestra fragilidad nos invita, fíjense ustedes, a algo que a veces nos cuesta cuando se nos filtra la soberbia, nos invita a vivir con humildad y a reconocer que no somos los dueños absolutos de nuestra vida, de nuestra existencia, que solo somos, y por la misericordia de Dios, somos administradores de un don que Dios nos ha querido dar. Y en este sentido, cuando Dios crea al hombre, no lo crea desprovisto como una tabla rasa, no, Dios otorga, Dios provee al hombre, podríamos decirlo con toda la tradición de nuestra iglesia, lo provee con una inteligencia y con un sentido moral hacia el bien, ¿no? Fíjense, en los versículos 5 al 7 se nos recuerda que Dios formó al hombre de sentidos, de inteligencia, de conocimiento, permitiéndole distinguir el bien del mal. Ahí donde hablamos precisamente que le dio un sentido moral, descubrir y saber, ver en lo profundo de sí mismo esta distinción entre el bien y el mal. Esta capacidad de discernimiento es precisamente lo que lo hace responsable de sus acciones y lo llama a vivir conforme a la voluntad del Creador, ¿no? O sea, no podemos, bajo el pretexto de la ignorancia, digámoslo así, porque Dios nos ha puesto en el corazón humano una ley natural, que es la que ha hablado siempre esta tradición de la Iglesia, una ley natural hacia la verdad y hacia la justicia. Hay una ley natural puesta en el hombre al momento de ser creado como como un sentir hacia el bien y evitar el mal, ¿no? Ahora bien,
esta creación de la inteligencia y del sentido moral, o sea, del bien y del mal, en esto Dios establece una alianza, hay un acuerdo entre Dios y la criatura, y Dios da una ley que tiene por finalidad, pues, ordenar, ¿no? El versículo 11 menciona que Dios otorgó a su pueblo, dio a su pueblo, enriqueció para la vida de su pueblo, dada esa condición de terrenalidad, de fragilidad, de tentación a la soberbia, de tentación a la apropiación, de tentación a la autosuficiencia, a la altivez, dio una ley para que se guiara, para que se orientara hacia su verdadera realización y que de esta manera recordara que existen unos límites en la relación con él, con los demás y con la creación. O sea, esto tiene una consecuencia pues muy importante. La vida moral, o sea, esta búsqueda del bien, la vida moral no es arbitraria, está enraizada en el orden mismo de la creación. O sea, ignorar la ley de Dios no solo nos aparta de Él, ¿no? Sino que también desordena nuestra propia vida, nuestra familia y por ende también nuestra sociedad. Lo hemos dicho muchas veces, cuando la familia está quebrantada, deteriorada, la composición social está igualmente deteriorada y dañada. En este sentido, habiendo creado Dios por amor, habiendo establecido una alianza y una ley, Dios llama a todo hombre, a toda mujer, a la criatura, a la comunión con Él. O sea, finalmente, fíjense, este versículo, los versículos 12 y 13 nos recuerda que Dios siempre observa los caminos del hombre y que su misericordia se extiende sobre los que lo buscan, ¿no? Esto nos lo revela el carácter personal de nuestra relación con Dios. O sea, no somos piezas anónimas en el universo, sino que cada uno de nosotros es conocido y es amado por el Creador, y el Creador ha dado en lo profundo de su mente y de su corazón esto que le dice que obra el bien o que obra el mal. Es el principio también para una buena confesión, ¿no? Ahora bien, esto trae unas consecuencias para la vida. Por un lado, reconocer la dignidad propia y ajena. O sea, Dios nos creó con amor, cada persona tiene un valor inmenso, es un valor en sí mismo, no es negociable, no es manipulable. Esto nos exige tratar a los demás con respeto, con justicia, evitando cualquier tipo de violencia, discriminación o indiferencia, siempre reconocer en el otro la imagen y semejanza de Dios. Si lo tenemos bien al corazón, seremos muy dedicados al momento de referirnos a nuestros hermanos, ¿no? Nosotros a veces pensamos de que estamos muy bien culticamente, vamos a la iglesia, participamos del culto, de la Eucaristía, de los sacramentos, pero luego tratamos mal de cualquier manera a los hermanos. Luego lo otro, ser conscientes también de nuestra responsabilidad moral. O sea, Dios nos ha dado una capacidad para discernir el bien y el mal. O sea, no podemos vivir de una manera irresponsable. No podemos justificar nuestras acciones con relativismos para salirnos con la nuestra, para evitar hacer el bien que sabemos en nuestro corazón tenemos que actuar. Otra gran enseñanza es valorar esa ley de Dios y valorarla como algo necesario, fundamental para la construcción del camino de la vida. La ley divina
no aparece como una pesada carga, aparece ella como una hoja de ruta que nos conduce a la felicidad verdadera para apartarnos de ella, apartarnos de esa ley que nos motiva a la actuación del bien, apartarnos de esto nos lleva a confusión y a sufrimiento. Y la cuarta enseñanza de esta primera lectura es vivir en comunión con Dios. O sea, la vida no se reduce a su sola materialidad. No somos una masa de cuerdas y de tendones, no, de músculos allí. Estamos llamados a la trascendencia. De hecho, la sentimos muy en el fondo de nosotros. A buscar a Dios, vivir según esos preceptos que nos va marcando, confiar en su misericordia, nos da en definitiva, nos da esperanza y nos da sentido. Nos invita entonces este libro del Eclesiástico este día a vivir con humildad, a vivir con sabiduría, con responsabilidad, recordando que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios y que nuestra plenitud solo se encuentra en Él. Recordemos esa frase de San Agustín: nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Vamos a adentrarnos entonces al Evangelio del día de hoy. Seguimos esta buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos en el capítulo 10, 13, 16, ¿no? Una reflexión eh, que tiene un sentido profundo, ¿no? Jesús se nos revela en el amor a los niños y nos ofrece una enseñanza fundamental sobre aquella actitud que debemos asumir para entrar en la bienaventuranza del reino, para entrar en el grupo de los bienaventurados. Y toma un niño que era alguien social, económica y políticamente insignificante, como tomó a un pagano, como tomó a un leproso, como tomó a un pecador o a una pecadora y los levantó y les resignificó la vida, ahora pues toma un niño. Entonces el valor de los niños en el reino de Dios es una de las enseñanzas del texto, ¿no? O sea, ese relato comienza con una escena muy conmovedora, muy enternecedora. Unas personas pues llevan a unos niños para que el Señor les imponga las manos y los bendiga. Sin embargo, los discípulos los reprenden, posiblemente porque consideraban que los niños pues no eran lo suficientemente aptos de pronto para recibir esa atención del maestro o porque estaban para otras cosas, ¿no? En la cultura judía de la época, pues los niños, ya lo decía, no tenían un significado, un estatus significativo en la sociedad y su presencia podía parecer una distracción en medio de enseñanzas mucho más serias, ¿no? El maestro está muy ocupado, tiene muchas cosas que hacer. Creo que esa era un poco la intención, seguramente no malintencionada de los discípulos, pero Jesús se vale de esto para transmitir una enseñanza, ¿no? Jesús responde contrariamente a lo que los discípulos sienten y piensan. O sea, no solo no rechaza a los niños, sino que se indigna ante la actitud de los discípulos y les dice: dejen que los niños vengan a mí, no se lo impidan, porque de los que son como ellos es el reino de los cielos. Aquí aprovecha con estas palabras. Jesús nos enseña que el reino de los cielos no está reservado para los poderosos, para los sabios, influyentes, no, sino para todos aquellos que tienen un corazón sencillo, un corazón confiado, como el de un niño. Esa actitud de los niños, hay algunas cosas que en ellos son las que Jesús valora
como cualidades que deben acompañar a quienes queremos caminar hacia esa experiencia del reino, del reinado de Dios. No se trata aquí de una actitud infantil, no, se trata aquí de una actitud humilde y sencilla. Entonces, los niños poseen algunas características que Jesús resalta allí, recordando también que los niños, cuando han sido baleados, cuando han recibido malos ejemplos, cuando no han sido bien conducidos, pueden ser también terribles y crueles, y lo hemos visto muchas veces. Pero aquí Jesús toma esa parte espontánea del niño cuando es amado, ¿no? Primero, una confianza total, ¿no? El niño confía en su padre, si el padre estira las manos, el niño se lanza sin ninguna duda a los brazos de su padre sabiendo que lo va a recoger, ¿no? Por otro lado, la simplicidad y la humildad. Los niños a veces no buscan tanto los protagonismos, el prestigio, son sencillos, aceptan su dependencia de papá y de mamá, se abren a los demás sin grandes pretensiones. La capacidad de asombro y apertura al amor. Un niño se maravilla, démonos cuenta, esto es bien interesante, los niños se maravillan ante lo que ven y experimentan, reciben el amor sin complicaciones ni resistencias. Nosotros somos más desconfiados, quizás estamos a veces más enredados en nuestra capacidad de amar. Ahora bien, Jesús bendice a los niños. Este pasaje concluye con este gesto hermoso. Nos dice, los abraza y los bendecía imponiéndoles las manos. Lo vemos un poco en esta imagen que tengo detrás de mí. Esto muestra el amor tierno, cercano, el amor de los amores se acerca a nosotros para abrazarnos, ¿no? Él no solo predica acerca de la importancia de los niños, sino que se acerca a ellos, los bendice, les impone las manos, los hace sentir amados. Es un gesto en el que se propone pues la imagen de Dios como el Dios que se acerca y que nos ama, como el niño que lo abraza y que lo bendice, ¿no? Esto tiene unas consecuencias pues para la vida, ¿no? Por un lado, valorar y proteger a los niños. Jesús nos enseña que debemos proteger la vida de los niños, que debemos preocuparnos de su bienestar, que debemos preocuparnos de su educación en la fe, para que no pierdan su dignidad en el mundo que muchas veces los descuida, los explota y que muchas veces no permite, perdón, no permiten que vivan como niños. Luego, otra enseñanza es precisamente esa de cultivar una fe humilde y confiada. Fíjense ustedes, querida comunidad, pongámonos a pensar, la fe adulta no debe perder la confianza infantil en Dios. En lugar de vivir con dudas constantes, con autosuficiencia, con altivez, estamos llamados a abandonarnos en las manos del Padre con plena seguridad de que somos amados. Esto nos lleva entonces a la otra enseñanza, que es evitar actitudes autosuficientes y orgullosas. El mundo nos enseña a ser independientes y autosuficientes, pero Jesús nos dice que sin la humildad de un niño no podemos entrar en el reino de Dios. O sea, debemos reconocer nuestra necesidad de Dios, depender de Él en el aspecto fundamental del sentido de nuestra vida. No que Dios haga lo que yo tengo que hacer, pero confiar en Él. Saberme amado por Él es una condición para vivir una existencia amorosa. Y finalmente yo creo que acoger y bendecir a los demás, saber como los niños, como Jesús a los niños, recibir con ternura, con alegría, con entusiasmo, ¿no? Esto es bien importante, saber ser fuente de bendición para los demás.
cuando bendecimos a los demás en nuestra obra de caridad, en nuestras ayudas, en nuestra escucha, incluso en nuestro abrazo, como lo hacía Jesús, y dejar que los demás se acerquen a Dios. Fíjense que los discípulos intentaban impedir que los niños se acercaran. A veces, quizás hasta sin darnos cuenta, podemos estar actuando de la misma manera cuando con nuestra indiferencia, dureza o mal testimonio alejamos a otros de Dios. Nuestra misión es facilitar ese encuentro con Dios. Nuestra vida diaria, querida comunidad, esta enseñanza pues nos desafía a examinar nuestra relación con Dios y con los demás. Una pregunta, ¿confiamos realmente en el Señor? ¿Nos acercamos con humildad a su presencia? ¿Somos un obstáculo o un puente para que otros, especialmente los más pequeños, lleguen a Jesús? Pidámosle al Señor la gracia de tener un corazón de niño para poder tener esa certeza de Él en nuestra vida, esa certeza de Él en nuestro caminar. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.